Hola, te doy la bienvenida a esta nueva sección de Martes de Modelos. El día de hoy vamos a resolver el eje temático de álgebra y funciones del modelo 2017 del DEMRE. Este modelo te lo he dejado aquí en la descripción de este video para que puedas descargarlo e imprimirlo. Pero si no quieres descargarlo e imprimirlo, no hay ningún problema, todos los ejercicios están en este video. Hazlo como te resulte más cómodo. Además, como siempre me has bien dicho, te recomiendo antes de comenzar con cada uno de estos ejercicios, pausar el video 2 minutos, intentar hacerlo tú, y luego de eso continuar con el video y ver si llegaste a la respuesta correcta. También tienes que recordar que muchas veces puede ocurrir que tu desarrollo sea completamente distinto al mío. No pasa nada, no pasa nada. Existen muchos caminos para llegar a un mismo resultado y tú siempre tienes que hacer lo que te resulte más cómodo. Y nada, ahora te dejo con esta hora y media aproximadamente de estudio que vamos a tener. Te recomiendo dejar tu teléfono de lado, no dejarlo en modo avión, no pescarlo, déjalo fuera. Si estás estudiando en tu pieza, déjalo fuera de la pieza. Si estás estudiando en el comedor, fuera del comedor, para que no hayan distracciones, ¿ya? Y si estás estudiando con el teléfono, déjalo, desactiva las otras notificaciones de las otras aplicaciones o simplemente no las veas. Pero la idea es que te mantengas aquí concentrado o concentrada en esta hora y media que vamos a tener de estudio. Ahora sí, ya no me alargo más, que te vaya muy pero muy bien y vamos con los ejercicios. Ejercicio número 18. La fórmula para calcular la rapidez de un objeto con aceleración constante es de esta que tenemos acá, donde v sub f corresponde a la rapidez final, g es la aceleración, v sub i es la rapidez inicial y t es el tiempo transcurrido. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa siempre la aceleración? Bueno, para resolver este ejercicio simplemente tenemos que despejar la g de esta ecuación. Entonces va a ser velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Y ahora pasamos restando la velocidad inicial. Nos va a quedar esto. Y ahora dividimos por t para despejar g. Velocidad final menos velocidad inicial dividido en t. Y ya tenemos lista acá la aceleración. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra E. Si te quedó cualquier duda con este ejercicio, déjala acá abajo en los comentarios para que lo podamos resolver. Y ahora vamos con el siguiente. Ejercicio número 19. ¿Cuál de las siguientes expresiones no es equivalente a la expresión 3x² menos 15x más 18? Para resolver este ejercicio iremos alternativa por alternativa, expresión por expresión, para ver cuál no es equivalente. Vamos con la primera. Nos queda 18 menos 3x por 5, nos queda menos 15x, menos 3x por menos x nos queda más 3x². Y si se dan cuenta, esta es la misma expresión que tenemos arriba, solo que está desordenada, pero es lo mismo. Por lo tanto, esta sí lo es, pero nos preguntan por las que no. Ahora vamos con la siguiente. Acá simplemente aplicamos propiedad distributiva. Nos queda 3x² menos 15x más 18. Por lo tanto, esta también es equivalente. Vamos con la siguiente. Aquí lo que podríamos hacer es multiplicar este 3 menos x por x menos 2, pero vamos a utilizar un producto notable para resolverlo. Vamos a multiplicarlo utilizando el producto notable de multiplicación de binomio con término en común, que es el que tenemos acá, que es muy útil y lo utilizamos siempre. ¿Ya? Esto nos va a quedar x² más a más b por x más a por b. Entonces, siguiendo este producto notable, nos va a quedar x² menos 3 más menos 2 nos da menos 5 por x, menos 3 por menos 2 nos da 6. Y ahora nos va a quedar 3x² menos 15x más 18, que es lo mismo que tenemos arriba, por lo tanto sí son equivalentes. Ahora vamos a resolver la D, y si te fijas en la D también podríamos resolverla multiplicando
o utilizando la multiplicación de binomio con término en común. ¿Y cómo lo hacemos? Mira, si te fijas, este 3 menos x es lo mismo que menos x menos 3. Le cambiamos el signo de lo que está dentro y lo multiplicamos por menos 1. Entonces esto lo podemos escribir como menos 3 por x menos 3 por x menos 2. Y nosotros sabemos que esto que está acá es igual a esto que está arriba. Entonces nos queda menos 3 por x cuadrado menos 5x más 6. Y acá esto nos va a dar menos 3x cuadrado más 15x menos 18. Por lo tanto, esta expresión que tenemos acá es distinta a esta que tenemos acá, por lo que no son equivalentes. Así que la alternativa correcta es la letra D. Si te das cuenta, en esta expresión nos queda lo mismo, pero con los signos cambiados, pero no son equivalentes. Ya, si te quedó cualquier duda con este ejercicio, déjala acá abajo en los comentarios para que lo podamos resolver. Y ahora vamos con el siguiente. Ejercicio número 20. La expresión x cuadrado menos x menos 6 representa el área en unidades cuadradas del rectángulo ABCD de la figura adjunta, cuyo largo es de x más 2 unidades. Si el largo aumenta en 2 unidades, vamos a destacarlo, el largo aumenta en 2 unidades y su ancho se mantiene, entonces la expresión que representa la variación del área del nuevo rectángulo con respecto al rectángulo original en unidades cuadradas es, bueno, vamos a destacar acá, la variación del área del nuevo rectángulo con respecto al antiguo rectángulo. Ya. Lo primero que tenemos que hacer es obtener el largo y el ancho del rectángulo original. Sabemos que el largo es x más 2, por lo que nos falta ahora obtener el ancho. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí nos dan el área, que es x cuadrado menos x menos 6. Y nosotros sabemos que el área es igual al ancho por el largo. Entonces, acá vamos a multiplicar ancho por el largo, que es x más 2. Y esto nos va a dar como resultado x cuadrado menos x menos 6. Ahora, ¿cómo podemos resolver esto? Ahora lo que podemos hacer es factorizar este x cuadrado menos x menos 6. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando acá el producto notable de multiplicación de binomios con término en común. ¿Ya? Lo voy a anotar de nuevo para que nos guiemos. Esto es igual a x cuadrado más a más b por x más a por b. Y nos tenemos que preguntar lo siguiente. Vamos a dejarlo con rojo. Y voy a borrar esto que tenemos acá. Buscamos dos números que multiplicados nos den menos 6 y que sumados nos den menos 1. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estos números? ¿Los tienes? Son el 2 y el menos 3. 2 por menos 3, menos 6, menos 3 más 2, menos 1. Entonces acá esto nos queda igual al ancho por acá el largo. Y si te fijas, ya tenemos acá el largo, ¿cierto? Por lo tanto, el ancho va a ser x menos 3. Así que ya tenemos listo el ancho. X menos 3. La tenemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que hacer el cambio de lo que pasa con el largo. Nos dicen que esto aumenta en 2 unidades. Por lo tanto, este va a pasar a ser x más 4. Y ahora calculemos el área. Ancho por el largo. X menos 3, x más 4. Y acá, este producto notable lo volvemos a utilizar. Nos queda x cuadrado, 4 más menos 3, nos queda 1, 1 por x, x, menos 3 por 4, ¿cuánto nos da? Menos 12. Y ya tenemos el área, la nueva área. Ahora tenemos que calcular la diferencia entre esta nueva área y la original. Entonces va a ser x cuadrado más x menos 12 menos x cuadrado menos x menos 6. X cuadrado más x menos 12 menos x cuadrado más x
más 6. Se nos van los x cuadrados, nos queda 2x acá, y menos 12 más 6 nos da menos 6. Y ya tenemos listo nuestro ejercicio. Si te quedó cualquier duda, consulta con este ejercicio, déjala acá abajo en los comentarios para que la podamos resolver. Y ahora vamos con el siguiente. Ejercicio número 21. Si x es distinto de a, de menos a y es 0, entonces esto que tenemos acá es igual a... Bueno, para resolver este ejercicio lo primero que tenemos que recordar es que si tenemos una división de fracciones, digamos a partido en b, dividido en c partido en d, esta fracción que tenemos acá la podemos dar vuelta y podemos pasar esta operación a una multiplicación. Nos queda a por b, a partido en b, por d partido en c, que es lo mismo que a por d dividido en b por c. Multiplicamos los numeradores con los numeradores y los denominadores con los denominadores. Sabiendo esto, vamos a hacer nuestro ejercicio. Tenemos x cuadrado menos a cuadrado, x cuadrado menos a por x, y acá vamos a pasar a una multiplicación y nos va a quedar x más a dividido en x menos a. Ahora podríamos multiplicar perfectamente, pero si multiplicamos los numeradores con los numeradores y los denominadores con los denominadores, puede que nos queden expresiones muy grandes. Por lo que lo primero que vamos a buscar va a ser factorizar, para luego simplificar. Entonces, vamos a factorizar acá arriba. Acá nos va a quedar x más a por x menos a, ya que tenemos una suma por su diferencia. Y acá podemos factorizar en el denominador por x. Nos queda x por x menos a. Y acá no podemos acá factorizar, por lo que nos queda igual. Ahora buscamos simplificar. Podemos simplificar cruzado el x menos a con este x menos a. Entonces ahora ya vamos a multiplicar. Acá nos va a quedar x más a dividido en x por x menos a, multiplicado por x más a dividido en 1. ¿Ya? Esto se cambia por un 1. Entonces acá multiplicamos x más a por x más a, nos da x más a al cuadrado. 1 por x menos a, nos queda x por x menos a. Y ya tenemos listo nuestro ejercicio. La alternativa correcta es la letra E. Si te quedó cualquier duda con este ejercicio, déjala acá abajo en los comentarios para que la podamos resolver y vamos con el siguiente. Ejercicio número 22. En un cajón solo hay fichas blancas y rojas. De estas, M son blancas y 4N son rojas. Si se saca la mitad de las fichas blancas, entonces el cajón queda con un total de 110 fichas. Vamos a destacarlo. Si se saca la mitad de las fichas blancas, el cajón queda con un total de 110 fichas. En cambio, si se le agrega un 75% del total de fichas blancas y se le quitan 10 fichas rojas, entonces el cajón queda con 175 fichas. Y nos preguntan por cuál es el total de fichas que había inicialmente. ¿Cuántas fichas habían inicialmente en el cajón? Ya, para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que identificar es que es un ejercicio que tenemos que utilizar sistemas de ecuaciones. Por lo que lo primero que vamos a plantear son nuestras incógnitas. Y nuestras incógnitas son la cantidad de fichas blancas, que nos dicen que es M, y la cantidad de fichas rojas, que nos dicen que es 4N. Y nos preguntan por cuántas había inicialmente, que era M más 4N. Tenemos que obtener estos valores. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con los datos que nos dan, vamos a plantear el sistema de ecuaciones. Y a lo primero que nos dicen, si se saca la mitad de fichas blancas, entonces el cajón queda con un total de 110 fichas. Entonces, la mitad de las blancas le sacamos, nos va a quedar la mitad, y las rojas las dejamos intactas. Y esto nos va a dar acá 110. Ahora vamos con el otro. Si se le agrega un 75% del total de fichas blancas y se le quitan 10 fichas rojas, entonces el cajón queda con 175 fichas. Bueno, las blancas que nos van a quedar van a ser las siguientes. Van a ser las iniciales, que son M, y a estas se le van a agregar un 75% del total, que es M. Entonces, le agregamos un 0,75 por M, ¿ya? El 75% del total, que es M.
Ahora este decimal lo podemos escribir como fracción. Esto nos va a quedar acá 75 partido en 100, m. Y ahora también lo que podemos hacer es simplificar. Acá podemos simplificar por el máximo común divisor, que es 25, y arriba nos va a quedar 3, y acá nos va a quedar 4. Y acá efectuamos la suma. Sumamos estas fracciones y nos va a quedar 7 partido en 4, m, ya que es la cantidad de fichas acá blancas que vamos a tener. Y sabemos que las rojas, voy a escribirlo acá, rojas, van a ser 4n menos 10, ya que le quitamos 10. 4n menos 10. Y esto es igual a 175 fichas. Ya la suma de todas estas fichas. Ahora vamos a trabajar un poco esta segunda ecuación que tenemos. Acá tenemos un menos 10, lo vamos a pasar al otro lado. Le cambia de signo y nos queda más 10. 175 más 10 es 185. Ya, ahora tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. Y la verdad es que lo podemos resolver con cualquier método. Tú puedes resolverlo con el que más te acomode. Puede ser con igualación, sustitución, por ejemplo, o reducción. Y en este caso yo voy a utilizar este último. Voy a utilizar reducción. Voy a buscar una incógnita. En este caso voy a elegir la n. Y voy a buscar que el número que esté multiplicando a esta n sea el inverso aditivo del número que está multiplicando a la n en la otra ecuación. ¿Y cómo lo hacemos? Multiplicamos por menos 1, ¿ya? Entonces acá nos va a quedar, voy a dejar acá estas ecuaciones, nos va a quedar menos m partido en 2 menos 4n. Y esto va a ser igual a menos 110. Acá nos va a quedar abajo 7 partido en 4, m, más 4m igual a 185. Ahora, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Ojo, esto es una n, ya. Bueno, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Ahora simplemente vamos a sumar estas ecuaciones. Sumamos las m con las m y las n con las n. Ya, la m con las m nos va a quedar 7 partido en 4, m, más menos m partido en 2. Y acá 4n menos 4n se nos van. Entonces acá nos va a quedar igual a 185 menos 110, que es acá 75. Ahora esto lo podemos seguir trabajando, podemos despejar m. Acá podemos igualar los denominadores, lo igualamos, acá multiplicamos por 2 y nos va a quedar 7 partido en 4m menos 2m partido en 4 igual a 75. Vamos a seguir trabajándolo acá, nos va a quedar acá 7m menos 2m dividido en 4 igual 75. Y acá nos va a quedar 5m partido en 4 igual a 75. Pasamos multiplicando por 4. Nos queda 5m igual a 75 por 4, que nos da 300. Y pasamos dividiendo por 5 y nos da que m va a ser igual a 60. Y ya tenemos listo el valor de las pelotitas blancas. O sea, la cantidad de pelotitas blancas. Ahora simplemente podemos reemplazar en cualquiera de estas ecuaciones. Vamos a reemplazar en la primera por m. Me estoy quedando sin espacio, así que voy a borrar acá. Borrando. Y acá vamos a reemplazar en la primera ecuación. Nos va a quedar 60 partido en 2 más 4n igual a 110. 30 más 4n igual a 110. Pasamos el 30 al otro lado y nos va a quedar acá 4n igual a 80. Acá un error que podríamos cometer es despejar n, ya, y que nos quede acá 20. Pero acá lo que nos interesa a nosotros es el valor de 4n, ya, que es de las fichas rojas. Entonces sabemos que 4n es la cantidad de fichas rojas, por lo tanto son 80. Y ahora, como sabíamos que m nos había dado 60, vamos a simplemente reemplazar 60 más 4n, que es 80, y acá esto nos va a dar 140. Y ya tenemos listo nuestro ejercicio. Alternativa correcta, letra D. Salió un poco largo este ejercicio. Si te quedó cualquier duda con este, déjalo en los comentarios, por favor. No quiero que te quedes con ninguna duda. Y ahora vamos a ir con el siguiente. Ejercicio número 23. Dado el sistema que tenemos acá, en x e y, con m y n distintos de 0 y distintos entre sí,
¿Cuál de las siguientes expresiones representa a m por n multiplicado por x más y? Para resolver este ejercicio, tenemos que obtener los valores de x e y en nuestro sistema. Por lo tanto, tenemos que resolver este sistema de ecuaciones que tenemos acá. Lo podemos hacer con cualquier método. Yo en este caso lo haré con el método de reducción, ya que si se fijan, acá tenemos que nuestra incógnita y está multiplicada acá por n y acá por menos n. Y estos son inversos aditivos, por lo tanto podríamos sumar al tiro las ecuaciones y podríamos obtener el valor de x. Entonces hagámoslo. Sumamos las x con las x. Nos va a quedar m por x más 3m por x. Nos va a quedar 4m por x. N por y menos n por y se nos van a ir. Nos va a quedar 0. Y acá 9 más 7 nos va a quedar 16. Entonces acá despejamos x, pasamos dividiendo por 4m y nos queda 16 partido en 4m. Acá podemos efectuar la división. 16 dividido en 4 nos queda 4 y esto partido en m. Y ya tenemos listo el valor de x. Ahora vamos con el valor de y para ello vamos a reemplazarlo en la primera ecuación. M por x y x vale 4 partido en m más n por y igual a 9. Acá podemos simplificar. Nos queda 4 más n por y igual a 9. N por y nos queda igual a 5 y nos queda 5 partido en n. Y ya tenemos listo tenemos listas las soluciones de nuestro sistema. Tenemos ya acá el valor para x y el valor para y. Entonces ahora simplemente lo vamos a reemplazar acá. Tenemos m por n multiplicado por x más y. X vale 4 partido en m. Y vale 5 partido en n. Entonces acá aplicamos la propiedad distributiva. Este m por n está multiplicando a ambos. Nos va a quedar m por n por 4 partido en m más m por n por 5 partido en n. Podemos acá simplificar cruzado. Nos va a quedar 4 por n. Acá también simplificamos cruzado. Nos queda 5m. Que esto es lo mismo que la alternativa A, solamente que está acá en otro orden. Y ya la tenemos lista. Si te quedó cualquier duda, consulta con este ejercicio, déjala acá abajo en los comentarios para que lo podamos resolver. Y ahora vamos con el siguiente. Ejercicio número 24. Este ejercicio, cuando yo preparé la prueba de matemática y me encontré con este modelo, fue el que más me costó entender, ¿ya? La resolución de este, cuando ya lo captamos, es súper sencilla, pero por favor, si no entiendes cómo plantear el ejercicio, déjalo acá abajo en los comentarios porque no quiero que te quedes con ninguna duda luego de salir de este video. Ya, ahora vamos a comenzar. Un maestro tiene una cuerda de largo L centímetros. Voy a destacar, L centímetros. Y con la totalidad de ella se construyen los bordes de un rectángulo no cuadrado de área A centímetros cuadrados. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la longitud del lado menor de dicho rectángulo? Bueno, primero que todo tenemos que ponernos en contexto. Vamos a tener una cuerda que va a medir L centímetros. Y con esta cuerda vamos a formar un rectángulo. Con esta cuerda formamos un rectángulo que es no cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nuestro ancho y nuestro largo no van a tener la misma medida, ¿ya? Por eso nos especifican acá no cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es anotar que el área acá es de A centímetros cuadrados. Es decir, que el producto entre el lado menor por el lado mayor es de A. Y ahora nos están pidiendo la medida del lado menor, la expresión que lo represente. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que x es la medida de nuestro lado menor, ¿cierto? Por lo tanto, sabemos que esto también tiene que medir x, ¿verdad? Y nosotros sabemos ahora que el perímetro de este rectángulo es de L, ya que lo formamos con una cuerda de largo L centímetros. Entonces, ¿cuánto mide el lado mayor? ¿Cómo lo podemos representar? Si acá ya ocupamos 2x,
¿Cuánto nos sobra de cuerda? Nos sobra L menos 2X. Pero como acá tenemos que dividirlo en dos lados, acá esto nos va a quedar L menos 2 partido en 2. L menos 2X partido en 2. Y ya tenemos listas acá las expresiones para nuestras medidas. Ahora, ¿cómo obtenemos la expresión que representa la longitud del lado menor? Lo hacemos de la siguiente forma, miren. Acá lo que vamos a hacer va a ser notar que A es igual al lado menor multiplicado por el lado menor. Y acá tenemos lista nuestra área, ¿cierto? Y ahora vamos a trabajar un poco esta expresión. Nos va a quedar X por L menos 2X. Nos va a quedar L por X menos 2X cuadrado y todo esto partido en 2. Igual a A. Ahora nos va a quedar L por X menos 2X cuadrado por 2A. Al multiplicar por 2 esta ecuación. Ahora, si se fijan, nos queda una ecuación cuadrática, ¿cierto? Así que vamos a agrupar todo un lado y lo vamos a igualar a 0. Vamos a agrupar todo el lado de acá. Nos queda 2x cuadrado menos lx más 2a. Y acá tenemos ya lista la ecuación cuadrática. Ahora voy a borrar acá para hacer un poco de espacio. Por lo que ven, me queda poquito espacio, entonces todavía falta desarrollo. Si te va quedando cualquier duda con lo que hemos hecho, por favor déjalo en los comentarios. No quiero que te quedes con ninguna duda, para que podamos seguir avanzando con esto. Ya. Acá tenemos lista nuestra ecuación cuadrática. Ahora tenemos que recordar que si tenemos una ecuación cuadrática de la forma, bueno, esta es la forma de la ecuación cuadrática, a por x cuadrado más b por x más c igual 0, con a, b y c números reales y a distinto de 0, nosotros podemos obtener las soluciones de esta ecuación como menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c. Y todo esto dividido en 2a. La famosa fórmula general. Entonces, vamos a anotar con colores. ¿Cuánto vale a? A vale 2, ¿cierto? ¿Cuánto vale b? Menos l, ¿cierto? ¿Cuánto vale...? No, ya ocupamos rosado. ¿Cuánto vale c? Vale 2a, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a reemplazarlo en la fórmula general. Ya. Menos L más menos raíz de b al cuadrado, que es menos L al cuadrado. Menos 4 por 2 por, acá sé que vale 2a. Dividido todo esto, bien, así me quedó bien fea la línea, 2 por 2. Entonces, sigamos. Acá el menos L nos va a quedar L, ¿cierto? Más menos la raíz de... Acá, menos L al cuadrado, tienen que recordar que es lo mismo que L al cuadrado. Por ejemplo, si nosotros tenemos un número menos 2 al cuadrado, nosotros sabemos que es lo mismo que 2 al cuadrado y ambos nos dan como resultado 4. Entonces lo podemos escribir como un L al cuadrado. Menos 4 por 2 por 2, que nos da 16a. Ahora vamos a seguir con esto. Nos queda acá dividido en 4. Vamos a tener dos soluciones posibles. La primera va a ser x igual a L más la raíz de L al cuadrado menos 16a. Dividido esto en 4. Y la otra solución posible va a ser x igual L menos, bien, me quedó bonita esa raíz, menos L cuadrado menos 16a partido en 4. Ya, pero ahora ¿con cuál de estas nos quedamos? ¿Cuál de estas es la solución? Para ello tenemos que utilizar el contexto. Si se fijan, nosotros definimos x, dijimos que x era el lado de menor medida. Entonces, la solución correcta va a ser la que tiene el menos, ya que esta va a representar un número más pequeño. Si hubiésemos definido x como el lado de mayor medida, habría sido esta la solución. Pero queremos el lado de menor medida, por lo tanto, esta va a ser la solución correcta. Esta que tenemos acá. Por lo tanto, acá vamos a decir que la alternativa correcta es la letra, estoy buscando, esta no es,
Esta sí es. Y la tenemos lista. Si se fijan, en las alternativas también estaba esta. Pero ahí, como nosotros habíamos definido x como nuestro lado de menor medida, por lo tanto nos servía la solución que daba un número más pequeño. Si te quedó cualquier duda con este ejercicio, déjalo acá abajo en los comentarios para que lo podamos resolver. Y ahora vamos con la pregunta número 25. Y en la pregunta número 25 nos dice lo siguiente. Dada la ecuación a por x cuadrado más b por x más c igual 0, tal que a, b y c son números reales con a distinto de 0, y acá a por 2 menos 3i al cuadrado más b por 2 menos 3i más c es igual a 0, donde acá 2 menos 3i es un número complejo. El producto de las soluciones de esta ecuación es... ¡Wow! ¿Cómo resolvemos este ejercicio? ¿Cómo se les ocurre? La verdad es que este ejercicio no tiene nada complicado, solamente tenemos que recordar una cosa, y para ello vamos a notar lo siguiente. Si se fijan, cuando nosotros reemplazamos 2 menos 3i en nuestra ecuación, ¿cierto? Nosotros obtenemos que el resultado es 0, ¿cierto? Por lo tanto, 2 menos 3i es una solución de esta ecuación, ¿verdad? Y para ello tenemos que recordar que cuando nosotros tenemos una solución compleja en una ecuación cuadrática, la otra solución de esa ecuación cuadrática va a ser su conjugado. Y el conjugado de este complejo es 2 más 3i. Recordemos que cuando calculamos el conjugado de un complejo, le cambiamos el signo al número que está ahí en la parte imaginaria. Como regla general, diremos que si tenemos z igual a más bi, con a y b números reales, su conjugado va a ser a menos bi, ¿ya? Ahí para que recuerden, si no lo habían visto antes. Entonces, acá sí sabemos que la otra solución es esta, y que la primera solución que nos dan es esa. Simplemente tenemos que multiplicar 2 más 3i por 2 menos 3i. ¿Qué hacemos ahora? Multiplicamos. Y si se fijan, acá tenemos una suma por su diferencia, ¿cierto? A más b por a menos b. Esto tiene que ser igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, nos va a quedar 2 al cuadrado menos 3i al cuadrado. Entonces nos queda 4. Esto de 2 se está elevando tanto al 3 como al i. Entonces nos va a quedar 3 al cuadrado por i al cuadrado. 4 menos 3 al cuadrado es 9. I al cuadrado sabemos que es menos 1. Menos 1 por menos 9 nos va a quedar esto positivo. Y esto nos va a quedar 13. Y ya tenemos listo nuestro ejercicio. Si se fijan, solamente teníamos que recordar. Si tenemos una solución compleja, la otra solución es su conjugado. Y después simplemente multiplicar. Y la suma por su diferencia, siempre para multiplicar complejos conjugados, salva harto. Así que vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 26. Si p es un número real distinto de 0, destaquémoslo, p es un número real distinto de 0, entonces siempre se cumple, destaquemos siempre porque si encontramos un caso, ya no siempre se cumple, entonces es falsa. Vamos a ir con las afirmaciones. Ya, afirmación 1, 2p es menor que 3p. Veamos si esto se cumple, siempre. Para ello, vamos a restar a esta desigualdad 2p. Vamos a agrupar todo a un lado. Nos va a quedar acá 2p menos 2p y acá 3p menos 2p. Nos va a quedar 0 y acá nos va a quedar solamente p. Por lo tanto, acá nos están diciendo que siempre p es mayor que 0. Y ahora yo te hago una pregunta. Si p es un número real, ¿siempre va a ser mayor que 0? No, ¿cierto? Ya que p puede ser un número negativo. ¿Y un número negativo es mayor que 0? No. Entonces, esto no siempre se cumple. Ahora vamos con la siguiente. Y acá tenemos 2 menos p menor que 3 menos p. Lo que vamos a hacer es sumar acá esta desigualdad. Le sumamos p y si te fijas se nos van a ir los p. Nos va a quedar acá 2 y acá nos va a quedar 3. ¿2 es mayor que 3? Sí, ¿verdad? Entonces esta sí siempre se cumple. Ahora vamos con la tercera. Y ahí la tercera es la siguiente. 1 menor que 2p al cuadrado. Vamos a dividir por 2, ¿ya? Dividamos por 2. Recordemos, si dividimos por un número positivo o multiplicamos por un número positivo una desigualdad, el sentido no cambia.
Por lo tanto, acá nos va a quedar 1 partido en 2 menor que, acá el 2 se nos va y nos va a quedar p al cuadrado. ¿Ya? Nos queda esta desigualdad. ¿Y esta desigualdad siempre se cumple? Siempre se cumple. ¿Qué pasaría si p, por ejemplo, fuese, digamos, el mismo un medio? Ya, si p fuese un medio y elevamos p al cuadrado, esto nos va a quedar un cuarto, ¿cierto? ¿Y un cuarto es mayor que un medio? Vamos a ponerlo acá. ¿Un cuarto es mayor que un medio? No, ¿cierto? Ya que acá estamos dividiendo en 1, acá en 2 y acá en 4 partes. Por lo tanto, 1 partido en 4 va a ser más pequeño que 1 partido en 2. Por lo tanto, esto no siempre se cumple. Y si te fijas, podríamos probar con otro número. Por ejemplo, si probamos con un tercio, acá nos va a dar un noveno. ¿Y un noveno es mayor que un medio? No, ¿cierto? Por lo tanto, esto tampoco. Y la alternativa correcta va a ser la B, solo la A12. Ejercicio número 27. El sistema de inecuaciones que tenemos acá tiene un conjunto de solución no vacío, si se sabe que. Ya, antes de comenzar a resolver este ejercicio, tenemos que recordar que si tenemos un sistema de inecuaciones, en este caso tenemos dos inecuaciones, acá tenemos una y tenemos dos, lo que tenemos que hacer es resolver cada inecuación por separado, repito, cada inecuación por separado, y luego vemos los valores de x que satisfagan a ambas inecuaciones en base a los conjuntos de solución que nos den con cada una de estas inecuaciones. Sabiendo esto, vamos a acá despejar nuestra inecuación. Tenemos a x más 1 menor o igual que 0. Restamos 1, nos queda a por x menor o igual a menos 1. Pero ahora pasa algo. ¿Nosotros podemos llegar y dividir por a? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Ya que nosotros no conocemos el valor de a. Por ejemplo, a podría ser positivo. Si a fuese positivo, dividimos y el sentido no cambia. Nos queda x menor o igual a menos 1 partido en a. Pero si a fuese negativo, el sentido de esta desigualdad, de esta inecuación, sí va a cambiar. Por lo tanto, lo dejamos hasta ahí, hasta que nos den más información sobre a. Vamos con la segunda. X más a mayor o igual que 0. Pasamos restando la, no pasa nada con la desigualdad, independiente del signo, y nos queda acá menos a. Y este ya lo tenemos. Pero este nos falta información, ya que no podemos tener conjunto de solución de esta inecuación todavía. Bueno, ahora vamos con la información 1. Nos dicen que a al cuadrado es menor que 1. Con esto lo único que sabemos es que el valor absoluto de a es menor que 1. ¿Por qué digo eso? Por lo siguiente. Porque si por ejemplo elevamos un medio al cuadrado, sabemos que el resultado de esto va a ser un cuarto, que es menor a 1, ¿cierto? O por ejemplo, si elevamos menos un medio al cuadrado, el resultado también nos va a dar un cuarto, ¿cierto? Y acá, como puedes ver, el valor de a puede ser positivo o negativo, ¿ya? Independientemente de eso, el valor del cuadrado de a va a ser menor a menos 1, ¿cierto? Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, si tenemos un tercio elevado a 2, esto nos queda un noveno, ¿cierto? Pero si tenemos menos un tercio elevado a 2, también nos queda un noveno. Y ambos son menores que 1, ¿verdad? Ahora, aquí quiero llegar con esto. El valor de a puede ser positivo o negativo, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros acá dividimos por un número positivo, acá nos va a dar que el sentido no va a cambiar de nuestra desigualdad, ¿cierto? Pero si dividimos por un número negativo, el sentido sí va a cambiar. Por lo tanto, vamos a obtener respuestas diferentes. Por lo tanto, con esta no sabemos, ya que no conocemos el signo de a. Si te quedó cualquier duda con la lógica que ocupamos para eso, déjalo en los comentarios y vamos con la siguiente información. Información 2. A es menor que 0. Ya, a menor que 0. Veamos. Ahora sabemos que a es negativo. Al saber que a es negativo, cuando nosotros dividimos la primera inecuación que tenemos acá, nos va a quedar
que el sentido va a cambiar, ¿cierto? Nos va a quedar x mayor o igual a menos 1 partido en a, ¿cierto? Por lo tanto, ya acá tenemos nuestro conjunto solución de la primera inecuación. Por lo que ahora podemos calcular el conjunto solución de este sistema de inecuaciones. Para ello, vamos a tener que tomar dos casos posibles. A es un número negativo, por lo que A podría ser menor que menos 1, ¿cierto? O podría ser que A fuese mayor que menos 1, ¿cierto? Y menor que 0, ¿verdad? Ahí tenemos dos casos. Entonces tenemos que ir corroborando si efectivamente va a haber un conjunto solución no vacío. Recordemos que si hay un conjunto solución vacío, significa que no hay intersección entre estos dos conjuntos. Y veamos acá, ya. Supongamos que A es menos 2. ¿Les parece? A menos 2. ¿Queda bonito? ¿Sí? Entonces acá. El primero nos va a quedar x mayor o igual a menos 2, que va a ser 2, ¿cierto? Luego vamos a tener que el otro va a ser x mayor o igual que menos 1 partido en menos 2. ¿Cuánto da eso? Un medio, ¿verdad? Nos queda positivo. Positivo por negativo dividido en negativo es positivo. Y entonces acá tenemos que el conjunto solución van a ser los números que son. Me voy quedando sin espacio. Voy a bajar un poco. Ya. El conjunto solución son los números que son mayores o iguales a 2, mayores o iguales a 2, y acá también mayores o iguales a un medio. Notemos que la pelotita la pintamos negra, ya que incluye al menos 2, al 2 y a un medio, ya lo incluye. Si fuese un solo mayor, ahí no lo incluye, la dejamos blanca. Ahora tenemos que ver dónde intersectan estos conjuntos. Intersectan acá, ¿cierto? En todos los números que son mayores o iguales a 2. Por lo tanto, aquí tenemos conjunto solución, ya que tenemos intersección entre ambos conjuntos. Por lo tanto, en este caso, sí tenemos que el conjunto solución no es un conjunto vacío, es decir, que intersectan. Ahora, vamos con el siguiente. Acá, digamos que A es igual a menos un medio. Tanto que hemos trabajado con los dos, vamos entonces con el menos un medio. ¿Cuánto nos va a quedar la primera, esta desigualdad, esta inecuación? Nos va a quedar menos 1 dividido en menos un medio. Acá aplicamos la famosa regla de la oreja. Nos va a quedar 2 por menos 1, que va a ser menos 2. Y acá al 1 lo partimos en 1 y lo multiplicamos por este menos 1. Nos va a quedar 1 por menos 1. Esto nos va a quedar menos 2 dividido en menos 1, que nos va a dar acá 2, ¿cierto? Y ahora el otro conjunto solución nos va a quedar menos un medio, que va a ser un medio. Y si te fijas, llegamos a lo mismo, ¿cierto? Llegamos acá a los números que son mayores a 2, mayores o iguales a 2 y mayores o iguales a un medio. Acá nos va a quedar un medio para allá. Y acá nos va a quedar mayor o igual que 2 para allá. ¿Dónde intersectan? Intersectan acá, ¿cierto? Todo esto que intersectan acá. Por lo tanto, tenemos intersección, así que el conjunto solución no es vacío, ya que hay intersección entre ambos conjuntos en ambos casos, cuando A está entre este rango y cuando A está en este rango. Por lo tanto, con la información 2 sí podemos dar solución a nuestro ejercicio. Este ejercicio, para mi gusto, no estaba fácil. Había que tomar un poco de análisis, especialmente con esta información. Ya, como ven, hay dos casos posibles. Pero la verdad es que si te queda cualquier duda y no entendiste este ejercicio, por favor, déjala en los comentarios. No quiero que te vayas quedando con dudas a lo largo que vayamos avanzando en estas clases. Bueno, estas son secciones de modelos de EMRE. Entonces eso. Como siempre, cualquier duda déjala acá abajito. Y ahora vamos con el siguiente, ¿ya? Para que sigamos avanzando. Ya. Ejercicio número 28. ¿Cuál o cuáles de las siguientes relaciones se puede o se pueden escribir como una función de la forma f de x igual k por x con k una constante y con dominio en el conjunto de los números reales positivos? Ya, genial. Vamos con la primera. La longitud de una circunferencia
en función de su radio. Recordemos que la longitud de una circunferencia es su perímetro. Y esta la calculamos como 2 por el radio por pi. ¿Ya? Esto es igual a la longitud, al perímetro. Acá lo dejamos con una L. Ahora lo que tenemos que hacer es notar lo siguiente. Acá nos dicen dejar la longitud de una circunferencia en función del radio. Acá nuestro X, perdón, nuestra R, nuestro radio, sería la X. Y 2 y pi serían la constante. Entonces nos va a quedar 2 por pi, que son la constante, por R, que es la variable. R correspondería a X, que es la variable independiente. 2pi correspondería a K, que es la constante. Y L acá corresponde a el perímetro, que es f de x, y es la variable dependiente. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Si te queda cualquier duda con este ejercicio, por favor déjala en los comentarios y vamos con la segunda afirmación. Ya está adelantándome al siguiente ejercicio, ni lo habíamos resuelto. Ya. La hipotenusa de un triángulo, rectángulo isósceles en función de su cateto. Ya, triángulo, rectángulo, isósceles. Ya estamos viendo triángulos, nos vamos acercando a geometría. ¡Qué bonito triángulo! Ya sí, nos estamos acercando a geometría. Se viene. Y acá tenemos un triángulo rectángulo. Al decir que es isósceles, significa que este lado mide lo mismo que este, ¿cierto? Y a este lado digamos que vale C, valen los dos C. Ahora utilicemos el teorema de Pitágoras. El cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado igual la hipotenusa al cuadrado. Acá nos va a quedar 2 por acá el cateto al cuadrado igual a h al cuadrado. Acá aplicamos la raíz. Y esto nos va a quedar acá la raíz de 2c al cuadrado igual a la raíz de h al cuadrado. Ahora, como son números positivos, esto simplemente nos va a quedar la raíz de 2 por, extraemos el c cuadrado, nos queda por c, igual acá a h, ¿cierto? Por lo tanto, acá si te fijas, tenemos nuestra constante, que sería acá, nuestra variable, que sería c, y x, que correspondería a x, que es la variable independiente, y h es la variable dependiente, que correspondería a f de x. Por lo tanto, con este sí la tenemos, y vamos con el siguiente. Si te quedó cualquier duda, déjala acá abajo en los comentarios, y quiero recordarte algo. Acá c y h tienen que ser positivos porque son distancias, ¿ya? Pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la raíz cuadrada de un número, digamos k, cualquiera al cuadrado, esto va a ser el valor absoluto de k, ¿ya? Va a estar dado por el valor absoluto de k. Por lo tanto, si tenemos un número negativo acá, por ejemplo, la raíz de menos 3 al cuadrado, esto nos queda el valor absoluto de menos 3, que es igual a 3. Acá yo no tomé el valor absoluto inmediatamente porque estos ya eran positivos, entonces sí o sí no tenían que quedar positivas las raíces de estos números. Pero igual es importante saberlo. Bueno, voy a borrar acá porque me estoy quedando sin espacio. Y no sé cuánto tiempo llevará este video. Espero que no quede muy largo, pero de hecho, ahora que estoy grabando no tengo idea cuánto va a durar cada video. Pero espero que este contenido te esté ayudando. La verdad es que quiero que subas tu puntaje, quiero que aprendas y tengas las herramientas para poder estudiar aquí, que estudiemos juntos. Bueno, ya no me alargo más y vamos con la 3. La medida de un triángulo equilátero en función de su área. Wow, acá tenemos nuestro triángulo equilátero. Voy a escribirlo de nuevo. Triángulo equilátero. Ya. Acá tenemos nuestro triángulo equilátero y acá se cumple que todos los lados tienen la misma medida. ¿Ya? Digamos que miden A. ¿Ya? Ahora, el área de un triángulo equilátero va a estar dado por el lado al cuadrado multiplicado por la raíz de 3 dividido en 4. En un video vamos a demostrar por qué pasa esto. ¿Ya? ¿Les parece? Déjalo en los comentarios si te gustaría saber. Pero ahora vamos a utilizar solamente la fórmula. Entonces, si te fijas, acá el área, nos piden acá el lado de un triángulo en función del área. Entonces vamos a tener que despejar esta A. Entonces vamos a acá dejar 4 por 4 raíz de 3. Damos vuelta a esto. Pasamos multiplicando por 4 y dividiendo por raíz de 3. Igual a A al cuadrado. Ahora aplicamos raíz para despejar A. Y acá nos va a dar ya la raíz de
a por 4 raíz de 3. La verdad es que acá se puede racionalizar, pero me da flojera. Así que no lo voy a hacer, pero tú tienes que hacerlo, ¿ya? Entonces acá nos queda, si separamos esta raíz, nos va a quedar la raíz de a por la raíz de 4 partido la raíz de 3 igual a. Y si te fijas, acá tenemos nuestra constante, sí la tenemos, pero acá tenemos que esto es una raíz, a está en una raíz. Y acá nos piden que nuestra variable x esté solita, con un elevado a 1, no en una raíz. Por lo tanto, nos piden que quede como una función lineal, no como una función raíz cuadrada. Por lo tanto, esta no nos sirve. Lo siento, la 3 no sirve. Por lo tanto, la alternativa correcta va a ser la letra C. Y ya tenemos listo nuestro ejercicio. Oye, racionaliza esto, ya como ejercicio. Y ahora vamos a ir con el 29, si te queda cualquier duda, en los comentarios. Ejercicio número 29. Para el cobro de electricidad de un sector rural se ha establecido un modelo lineal de cálculo. En este cobro se debe pagar a pesos por un cargo fijo, más un monto por kilowatt consumido. Si por un consumo de X kilowatts, el cobro es de M pesos. El cobro total es de M pesos. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde al monto total en pesos a cobrar por un consumo de Z kilowatts? Bueno, para resolver este tipo de ejercicios, tenemos que notar que en general nos van a dar acá un costo fijo o un cargo fijo. Algo que nos van a cobrar independientemente de lo que consumamos, ¿ya? Más un costo variable que va a depender de alguna cantidad, digamos, M que vayamos consumiendo. Ya en cualquier tipo de ejercicios, por ejemplo, en ese tipo de ejercicios que te dicen, ya, en un plan de teléfono te vamos a cobrar 1.000 pesos por el mes, ya, sí o sí, más 2 pesos por minuto consumido. Ese es un ejemplo de aquí, uno de estos tipos de ejercicios. Y este va a ser igual al cobro total, ¿ya? Acá no sé cómo son los planes de teléfono, la verdad, solamente inventé estos números, me los saqué de la manga, pero esa es la lógica. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que identificar que acá nuestro costo fijo va a ser de A. Estos nos van a cobrar independientemente de lo que consumamos. Y acá nos dicen que por un consumo de X kilowatt, en total se cobró M pesos. Es decir, que acá nuestro costo variable no lo conocemos, no tenemos idea cuánto es, pero sí sabemos que por X, que correspondería acá la cantidad variable que nosotros vamos consumiendo, se cobró un total de M pesos. Sabiendo esto, vamos a poder despejar el costo variable, ¿cierto? ¿Qué va a ser? Acá, costo variable por X igual a M menos A, costo variable, va a ser igual a M menos A dividido en X. Y ya tenemos aquí el costo variable. Ahora podemos modelar esto que tenemos acá. Nosotros sabemos que nos van a cobrar A, ¿cierto? A siempre nos van a cobrar independiente de lo que sea, cargo fijo. Más acá el costo variable que va a ser M menos A dividido en X, ¿cierto? Y ahora, acá nos dicen que por un consumo de Z, ya, o sea que vamos a consumir Z. Es decir que nuestra cantidad variable va a ser de Z. Y este va a ser el costo total, el monto que nos van a cobrar. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D. Como regla general, recuerda, nos van a dar un costo fijo que va a ser independiente de lo que consumamos o de lo que gastemos o dependiendo del ejercicio que te den, ¿ya? En este caso, A era el costo fijo, siempre lo van a hacer. Luego va a haber un costo variable o lo que sea variable que va a depender de la cantidad, en este caso Z, que nosotros vayamos consumiendo. Podrían ser minutos, podría ser si nos subimos un taxi, por ejemplo, nos cobran de tarifa fija 300 pesos, por ejemplo, y por metro nos cobran 20 pesos, estoy acá mintiendo, y así puede ser. Ahí nuestra cantidad fija sería los metros y el cobro dependería de los metros totales. Bueno, si te quedó cualquier duda con este ejercicio, déjala acá abajo en los comentarios para que la podamos resolver. Y ahora vamos con el ejercicio número 30. Ejercicio número 30. Sea la función f, cuyo dominio es el conjunto de los números 1, 2 y 3, definida por f de x igual a x menos 1.
sea la función g con dominio del conjunto de los números 0, 1, 2 y 3, definida por g de x igual a x más 1. Y sea la función h con dominio en el conjunto de los números enteros, definida por h de x igual a 3. ¿Para cuál de las siguientes funciones el 3 no es parte del dominio? Bueno, para resolver este ejercicio vamos a tener que ver en cuál de estas funciones compuestas el 3 no es parte del dominio. Y para ello tenemos que recordar lo siguiente. Cuando nosotros tenemos el dominio de una función, estos son los valores que podemos ingresar a la función. Nosotros tenemos, por ejemplo, la función f, el 1, el 2 y el 3. Estos son los valores que puede tomar la x, ¿ya? Y una vez nosotros reemplazamos estos valores de x en la función, obtenemos el recorrido de la función, es decir, los valores que puede tomar f de x, ¿ya? Eso con cualquier función. Entonces acá vamos a hacer la alternativa A y vamos a ver si el 3 es parte del dominio. Ya. Lo primero que tenemos que notar es que tenemos g compuesta de f compuesta de h, que lo podemos escribir como h de f de g de x. Esto es básicamente evaluar la función g de x en la función f de x y luego esto evaluarlo en h. Entonces vamos a hacerlo. Acá tenemos que obtener el dominio 3, por lo tanto, tenemos que corroborar que el 3 esté en el dominio. Por lo tanto, vamos a reemplazar el 3 en x. Ya, nos va a quedar acá g de 3. Ya. Ahora tenemos que ver, ¿el 3 pertenece al dominio de g? Sí, ¿verdad? Por lo tanto, acá vamos a obtener que g de 3 es igual a 3 más 1. Entonces nos va a quedar acá 4. Entonces g de 3 es igual a 4. Y lo cambiamos. Acá nos queda h de f de 4. Ahora simplemente tenemos que evaluar el 4 en f de x y luego en h. Pero acá hay un problema. El 4 está en el dominio de f. ¿Está? No, ¿verdad? Por lo tanto, x en f de x no puede tomar el valor de 4. Por lo tanto, esto no está definido. No está definido. Y si esto no está definido, nosotros no podemos evaluarlo en la función h. Por lo tanto, el 3 no está definido en esta función, ya que cuando nosotros reemplazamos 3 en g, acá nos va a dar 4 y el 4 no está en el dominio de f. Este ejercicio era de función compuesta, ¿ya? Si te parece, podríamos hacer una clase más adelante de función compuesta si no conoces esta materia, porque siento que acá hay mucha gente que se tiende a confundir y es porque realmente no le han enseñado la materia como corresponde. Así que me gustaría que me dejaras abajo si te dejara si hiciera una clase de función compuesta para ir ya preparándola y ahí repasar este tema. Ahora vamos con el siguiente. Ejercicio número 31. Con respecto a la función f de x igual raíz de x, con dominio en el conjunto de los números reales no negativos, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdadera o verdaderas? Ya, antes de comenzar con este ejercicio, vamos a notar dos cosas. ¿Ya? La primera es que acá tenemos una función raíz cuadrada, ¿cierto? Y acá tenemos que notar que nos dicen que el dominio, es decir, los valores que puede tomar x en la función, son los números no negativos. ¿Cuáles son los números no negativos? ¿Cuáles son? Los positivos y el 0. Esos son los números no negativos. Y tiene mucho sentido, porque ¿qué pasa si nosotros reemplazamos un número negativo en esta raíz? En esta raíz cuadrada. No vamos a tener un número real, ¿cierto? Por lo tanto, por eso el dominio son acá los números no negativos, ya que x tiene que ser mayor o igual a 0. Ya, habiendo recordado esto, vamos a comenzar. Ya, si a es mayor que 0 y menor que b, entonces f de a es menor que f de b. Y esto es verdadero. Lo podemos ver de dos formas, miren.
Nosotros sabemos que la gráfica de la función raíz cuadrada es así, ¿cierto? Bueno, me quedó bastante fea, pero es así, ¿cierto? Acá vamos a tener f de x y acá vamos a tener x. Y si te fijas, es creciente en su dominio. A medida que aumenta el valor de x, va a ir aumentando el valor de f de x. Y lo podemos corroborar, mira, supongamos que acá tenemos que a es 1, ¿ya? Y que b es 4, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si nosotros evaluamos acá 1 en f de x? ¿Cuál es la raíz de 1? 1. Y acá, ¿qué pasa si evaluamos 4? Evaluemos 4, ¿cuánto nos da? Raíz de 4. ¿Y cuánto es la raíz de 4? 2, ¿verdad? Por lo tanto, f de 1 es menor que f de 4. 1 es menor que 2. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Si te quedó cualquier duda con este ejercicio, déjalo en los comentarios y ahora vamos con el siguiente. Bueno, vamos con el segundo. Todos los elementos del recorrido son números positivos. Ya, ¿es o no es verdadera? Te puedes confundir. Uno se puede equivocar en esto. No es verdadera, ¿cierto? Porque nosotros nos dicen que el dominio son los números no negativos, es decir, el positivo, los positivos y el 0. Entonces, ¿qué pasa si yo reemplazo 0 en la función? Raíz de 0. ¿Cuánto es la raíz de 0? Oh, no sé, ¿cuánto puede ser? 0. Entonces, también el recorrido, que son los valores que puede tomar f de x, a reemplazar los valores del dominio en la función, son los números no negativos también, es decir, los positivos y el 0. Por lo tanto, esa es falsa. Bueno, vamos con la segunda. Ya. Tercera. Perdón, vamos con la tercera, no con la segunda. Ya. La imagen de cuadro es 2. Veamos si esto es cierto. Para ello tenemos que recordar lo siguiente. Si nosotros tenemos x, esta va a ser nuestra preimagen. ¿Ya? Y si tenemos f de x, esta va a ser nuestra imagen. Entonces, si nos preguntan por la imagen de 4, o sea, si nos dicen que la imagen de 4 es 2, significa que 4 es la preimagen, que x es igual a 4, y que 2 debería ser su imagen, ¿ya? Es decir, que f de 4 debería ser 2. Pero ¿esto es verdadero o es falso? Veámoslo. Reemplacemos el 4 en la función. Nos queda f de 4 igual a la raíz de 4. Y como lo habíamos visto anteriormente, es igual a 2. Por lo tanto, la imagen de 4, es decir, que cuando reemplazamos 4 en la función, es 2. ¿Ya? Recuerda siempre esto importante. X es la preimagen, f de x es la imagen. Entonces, esta es verdadera, por lo que la alternativa correcta es la letra E. Si te quedó cualquier duda con este ejercicio, déjala acá abajo en los comentarios para que lo podamos resolver. Y ahora vamos con la siguiente. Ejercicio número 32. Sea f una función cuyo dominio es el conjunto de los números reales, definida por esto que me da mucha flojera leer. Con k un número real distinto de 0. ¿Cuál de las siguientes relaciones debe cumplir el número k para que la gráfica de f intersecte al eje x en un solo punto? ¡Wow! ¿Cómo hacemos esto? Ya. Para hacer esto tenemos que recordar que cuando tenemos una función f de x igual a por x cuadrado más b por x más c, una función cuadrática, que es este caso, nosotros tenemos que, si el discriminante, que es acá b al cuadrado menos 4 por a por c, es mayor que 0, la gráfica de esta función corta en dos puntos al eje x. Me traigo un poco, eje, ahí sí, al eje x. Si el discriminante es igual a 0, corta en un solo punto al eje x. Y si el discriminante es menor que 0, no corta al eje x. No corta. Ahora, ojo, que esto es cortes para el eje x. La función corta al eje y en el punto 0,c. Entonces, esto es para x y acá este es para el eje y. Ya habiendo recordado esto, vamos a resolver nuestro ejercicio, por lo que estamos acá en este caso de aquí, ¿cierto?
el discriminante igual a 0 porque nos piden que corte al eje X en un solo punto. Y acá tenemos que identificar, voy a cambiar el color de eso. ¿Cuál es A? A es K, ¿cierto? K es el número que está multiplicando al X cuadrado. ¿Cuál acá es el B? K más 1, ¿cierto? Y acá, ¿cuál es el C? K más 2, todo lo que no tenga X. Entonces, vamos a hacer el discriminante, lo vamos a dejar aquí. El discriminante tiene que ser igual a 0. Y ahora, vamos a reemplazar. K más 1 al cuadrado menos 4 por K más 2. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a ir a resolverlo. Nos va a quedar K al cuadrado más 2K más 1, un cuadrado de binomio. Acá nos va a quedar 4K por K, que nos va a dar K cuadrado, y menos 4K por 2, que nos va a dar menos 8K. Y esto igual a 0. Ahora, nos va a quedar menos 3K cuadrado. Acá nos va a quedar 2K menos 8K, que es menos 6K. Y acá el 1 queda solito. Y ahora, si te fijas, la alternativa no está tal cual, porque acá, si te fijas, está todo esto con los signos cambiados. Por lo que vamos a tener que hacer es multiplicar por menos 1 y vamos a llegar a la respuesta correcta. ¿Ya? Pero lo que no habíamos llegado acá también es correcto, solamente que está escrito de otra forma. 6K y acá menos 1. Le cambiamos el signo a todo al multiplicar por menos 1 y la alternativa correcta es la letra B. Si te quedó cualquier duda con este ejercicio, déjala acá abajo en los comentarios para que lo podamos resolver. Y ahora vamos con el siguiente. Ejercicio número 33. La altura f de t alcanzada, medida en metros, de un proyectil se modela mediante la función f de t igual 20 por t menos t cuadrado, donde t se mide en segundos desde que se lanza hasta que toca el suelo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede o se pueden deducir de esta información? Bueno, para resolver este ejercicio primero vamos a graficar nuestra función que tenemos acá, que relaciona los segundos desde que se lanza este proyectil con la altura que alcanza este proyectil. Bueno, primero que todo tenemos que recordar lo siguiente. Si nosotros tenemos una función f de x, bueno, ahora la vamos a cambiar por una t, porque tenemos una t, igual a por t al cuadrado más b por t más c. Tenemos las siguientes cosas que ocurren, ¿ya? A, B y C son números reales, ¿cierto? Y A es distinto de 0. Y por ello tenemos dos casos para A. El primer caso es cuando A es mayor que 0. En este caso, cuando graficamos nuestra función, nuestra parábola, nos queda una parábola cóncava hacia arriba, donde esta función tiene un mínimo. Si te fijas, al estar positiva, está feliz, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando A es menor que 0? Esto va a ser una parábola cóncava hacia abajo y va a tener un máximo valor que va a alcanzar. Y si te fijas, al estar negativa, está triste. Entonces, ya sabiendo esto, vamos acá a notar lo siguiente. Otra cosa más, vamos a recordar lo siguiente. Y es que la función corta en el eje Y en el punto 0,c. Ya corta en 0,c. Y para determinar dónde corta en el eje X, simplemente tenemos que igualar f de t a 0. Teniendo esto en consideración, vamos a comenzar con nuestro ejercicio. Ya vamos a borrar acá y vamos acá a anotar lo siguiente. ¿Cuánto vale A? A vale menos 1, ¿cierto? Menos t cuadrado tenemos acá. B vale 20. ¿Y C cuánto vale? C vale 0, porque no lo tenemos. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a graficar acá. Acá esto está, voy a hacer un poco más grande. Esto va a estar en t segundos y esto va a ser f de t. Ahora, sabemos que corta al eje Y o a f de t en 0. Entonces, también sabemos que esto es cóncavo hacia abajo. Voy a graficarla solamente en este tramo por el tema del contexto. ¿Ya? Es cóncavo hacia abajo. Y tiene un máximo, ¿cierto? Que va a estar acá. Que va a ser una altura máxima que va a alcanzar. Y si te fijas, esto tiene mucho sentido, porque nosotros vamos a lanzar nuestro proyectil y va a haber un momento en que va a alcanzar una altura máxima y después se va a ir cayendo hasta que nuevamente toque el suelo. Ahora, ¿qué nos falta?
Nos falta obtener en qué momento acá cortamos hasta que toca el suelo. Es decir, cuando f de t es igual a 0, ¿verdad? Entonces vamos acá a igualar 20t menos t cuadrado igual a 0. Factorizamos por t, 20 menos t igual a 0, y tenemos la multiplicación de dos expresiones que es igual a 0. O sea, esto se cumple cuando t es igual a 0 y cuando tenemos que 20 menos t es igual a 0, es decir, que cuando 20 es igual a t. ¿Ya? Tenemos esto listo. Por lo tanto, esto tiene también mucho sentido porque si te fijas acá, al cortar en f de t en 0, nuestra función, y eso significa que también tiene que ser la abscisa 0. Y acá, eso tenemos acá. Y acá cae a los 20 segundos. ¿Y aquí más podemos sacar de acá? Podemos sacar también acá la altura máxima. ¿Y en el segundo en qué pasa eso? ¿Y ahí cómo lo hacemos? Hay dos formas. Una es calcular el promedio de esto, que es en este caso 10. Y otra forma es utilizar la fórmula del vértice, ¿ya? Nosotros sabemos que el vértice va a ser igual a menos b partido en 2 por a, coma f de menos b partido en 2 por a. Entonces si nosotros reemplazamos acá, menos b, acá nos queda menos 20 dividido en 2 por, acá me pasó una moto, menos 1. Esto acá nos va a dar f de menos 20 partido en 2 por menos 1. Y esto acá nos va a quedar menos 20 dividido en menos 2, que nos va a dar acá 10. Y acá simplemente para obtener el valor de la altura máxima tenemos que reemplazar 10 en la función. Nos va a quedar 20 por 10 menos 10 al cuadrado. Acá nos queda 200 menos 100 igual a 100. Y ya tenemos acá el segundo en cuando alcanza la altura máxima. Y también tenemos la altura máxima que alcanza. Notemos que acá cuando calculamos el promedio inmediatamente podemos haber reemplazado. Solamente te quería mostrar distintas formas de hacerlo para que puedas ahí utilizar lo que más te acomode. Y ahora vamos a continuar, ¿ya? Cualquier duda que te vaya quedando, por favor, deja en los comentarios. No quiero que te quedes con ninguna duda. Me interesa que aprendas. Ya. Y afirmación número 1. El proyectil cae a 20 metros de distancia de donde fue lanzado. Ya. Quiero que notemos algo. Esta función que tenemos acá relaciona los segundos con la altura que alcanzan dicho segundo. Pero no relaciona la distancia. Relaciona solamente la altura, no la distancia que recorre. Por lo tanto, esto no nos sirve porque la relación que nos dan es de segundos y altura, no de distancia. Vamos con la segunda. A los 10 segundos desde que el proyectil es lanzado, este alcanza su altura. Esto ya lo corroboramos, es verdadero. La gráfica F tiene un eje de simetría. Bueno, la gráfica o el eje de simetría va a ser una recta que va a pasar por el vértice, ¿ya? Va a pasar por el vértice y va a pasar por donde está el 10, ¿ya? Esta gráfica en general la encontramos como x igual a menos b partido en 2a, que en este caso sería t menos b partido en 2a porque nuestra variable es t. Pero así la encontramos, ¿ya? Y acá obviamente tenemos que nuestro eje de simetría es t igual a 10. Por lo tanto, sí lo tiene y la alternativa correcta es la letra D. En el canal tengo un video completo de cómo graficar una función cuadrática, viendo sus partes y todo eso. Así que te recomiendo ir a verlo si no sabes cómo graficar una función cuadrática. Pero de todos modos, si te queda cualquier duda, igual déjala acá abajo en los comentarios. Bueno, ahora vamos ya con la pregunta número 34. Pregunta número 34. Sean las funciones f de x igual a por x cuadrado, g de x igual a por x al cubo y h de x igual a por x elevado a 4 con a mayor que 0, tal que el dominio de cada una de ellas es el conjunto de los números reales. ¿Para cuántos valores de x se tiene que f de x es igual a g de x igual a h de x? Ya, este ejercicio lo podemos hacer de distintas formas. Lo podemos hacer gráficamente, que resulta igual bastante cómodo. Y simplemente, por ejemplo, acá podríamos dejar con rojo f de x, que es una parábola. Nos va a quedar algo así. No me quedó bien.
no alcanzo a tocar abajo, nos va a quedar algo así. Como a es mayor que 0, nuestra g de x nos va a quedar más o menos así. Vamos acá a poner algo más o menos así. Más o menos así. No dibujo muy bien, así que por favor te pido disculpas por ello. Y nuestra h de x, que vamos a dejar con azul, nos va a quedar algo más o menos así. A ver, si no me equivoco, nos va a quedar como algo así. Algo así va a quedar. ¿Ya? Y estas funciones se van a cortar en estos dos puntos. ¿Cuáles son estos dos puntos? Estos son cuando x es igual a 0. Si te fijas, si tú reemplazas f de 0 o 0 en cada una de estas funciones, ya que me da flojera, si multiplicas 0 por cualquier cosa, te va a dar 0, por lo tanto se van a encontrar en 0, y también se van a encontrar en 1. Mira, si te fijas, f de 1 nos va a quedar a por 1 al cuadrado, nos da a. G de 1 nos va a quedar a por 1 al cubo. H de 1 nos va a quedar a por 1 elevado a 4. Nos queda a. ¿Ya? Entonces, en estos puntos se encuentran estas funciones. Pero acá, ojo, que después las funciones h de x y f de x se encuentran nuevamente, se cortan acá. Pero acá nos interesa que se corten las tres funciones, es decir, que las tres sean iguales. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos solamente dos valores, que son el 0 y el 1, donde se van a encontrar. Y quiero que te fijes en algo pequeño. Mira, si nosotros tenemos un número x que es menor que 1 y menor que 0, ¿qué pasa si yo elevo x al cuadrado? Digamos que x es igual a un medio, ¿ya? Si lo elevamos un medio al cuadrado, acá vamos a hacerlo, va a pasar lo siguiente. Mira, fíjate. Voy a hacer un espacio por lo que voy a explicar. Vamos a tener nuestro 1 medio, y esto va a ser mayor que 1 medio al cuadrado, ya que 1 medio al cuadrado, ¿cuánto nos da? Nos da 1/4, ¿verdad? Y 1/4 es más pequeño que 1 medio, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo elevo 1 medio al cubo? ¿Cuánto nos da? Nos da acá 1 partido en 8, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué pasa si yo elevo el 1 medio a 1 lo elevo a 4? Nos queda 1 partido en 16, ¿cierto? Y si te fijas, a medida que va aumentando el número que yo estoy elevando 1 medio, se va haciendo más pequeño. Y esto tiene mucho sentido con la gráfica que hicimos, porque mira lo que pasa. Acá tenemos nuestro x, que en este caso fue 1 medio, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos x cuadrado, va a ser menor que x. Si nosotros tenemos x al cubo, va a ser menor que estos dos. Y si elevamos x a 4, va a ser menor a estos 3. ¿Ya? Por eso, si te fijas, la gráfica acá es mayor en este tramo, la parte de la función cuadrática. Después la función cúbica es más pequeña que esto, y más pequeña aún este exponente cuando está elevado a 4. ¿Ya? Si te quedó cualquier duda con este ejercicio, déjala acá en los comentarios para que lo podamos resolver. Y ahora vamos con la pregunta número 35. Ejercicio número 35. Sea f una función con dominio en los números menores o iguales a 3 y conjunto de llegada o codominio b, definida por f de x igual x menos 3 al cuadrado. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdadera o verdaderas? Ya, antes de comenzar con este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es graficar nuestra función. Ya, acá tenemos x y acá tenemos f de x. Ya, acá las flechitas y acá las flechitas. Y ahora lo que vamos a hacer es notar que la función tiene como dominio los números menores o iguales a 3. ¿Ya? Menores o iguales a 3. Entonces, si nosotros graficamos esta función, nos va a quedar algo más o menos así. Mira, más o menos así. Si vamos evaluando los valores de la función. Voy a hacer un poco más así. Ya, hasta algo así nos va a quedar. ¿Ya? Notemos que acá no podemos graficar la parábola completa, ya que el dominio no son los reales, solamente son los números menores o iguales a 3. Ya habiendo graficado nuestra función, vamos a comenzar con la primera afirmación. Ya, f no es inyectiva. Ya, para que una función sea inyectiva gráficamente, lo podemos ver trazando rectas paralelas al eje x, y siempre que tracemos una recta paralela, tiene que cortar en un solo punto. Entonces acá, si trazamos rectas paralelas, si te fijas, siempre corta en un solo punto, ¿cierto? Cualquier recta paralela al eje x corta en un solo punto, ¿verdad? Por lo tanto, como tenemos infinitas rectas que cortan en infinitos puntos
solamente en un punto a la función, esta sí es inyectiva, por lo tanto esta afirmación es falsa, porque nos dicen que f no es inyectiva. Ya, vamos con la segunda. Si b es, acá, los números mayores o iguales a 0, entonces f es epiyectiva. Ya, cuando una función es epiyectiva, es lo mismo que nos digan que es una función sobreyectiva. Epiyectiva es lo mismo que sobreyectiva. Y para que sea epiyectiva, se tiene que cumplir lo siguiente. El recorrido, es decir, los valores que toman f de x, tienen que ser igual al conjunto de llegada o al codominio. Es decir, recorrido igual a codominio. Ya, acá el codominio nos dicen que va a ser b igual a los números mayores o iguales que 0. Entonces veamos acá el recorrido de nuestra función. ¿Qué pasa cuando nosotros evaluamos acá el 3 en nuestra función? ¿Qué pasa? F de 3 igual a 3 menos 3, que es igual a 0, ¿verdad? Ahora, si te fijas, a medida que disminuye x, va a aumentar el valor de nuestra función. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo evalúo 0 en la función? Nos va a quedar 0 menos 3 al cuadrado, nos va a dar menos 3 al cuadrado igual a 9. Igual a 9, ¿ya? Eso significa que esto va a valer 9 cuando esto vale 0. Y si te fijas, a medida que va disminuyendo el valor de x, se va a hacer cada vez más grande la función. Por lo tanto, acá nuestra función va a tomar los números como recorrido, los números mayores o iguales a 0. Ya que el menor valor que puede tomar es 0 cuando acá reemplazamos el 3. Entonces esto es igual al codominio, que es b, que es los números mayores o iguales que 0. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. ¿Ya? Ahí, como regla general, en inyectiva, gráficamente, simplemente traza una recta paralela al eje x y tiene que cortar siempre en un punto. Y cuando tenemos que ver si es sobreyectiva o epiyectiva, que es lo mismo, simplemente corrobora que el recorrido, es decir, los valores que puede tomar f de x, sea igual al codominio. Afirmación número 3. Si f es biyectiva, entonces su inversa es menos raíz de x más 3, con x en b. Ya, para que resolvamos este ejercicio, o sea, esta afirmación, tenemos que recordar que una función es biyectiva cuando es inyectiva y epiyectiva a la vez, ¿ya? O sobreyectiva a la vez. Repito, biyectiva es cuando es inyectiva y epiyectiva a la vez. Entonces, acá lo que vamos a hacer nosotros es poner nuestro f de x igual a x menos 3 al cuadrado, y acá vamos a decir que f de x es igual a y. Y para obtener la inversa vamos a despejar x. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aplicamos raíz cuadrada. Nos va a quedar raíz de y igual a la raíz de x menos 3 al cuadrado. ¿Ya? Pero acá tenemos que tener ojo. Recordemos que cuando nosotros acá aplicamos raíz cuadrada de un número k al cuadrado, esto sale con valor absoluto. Es decir, tenemos que recordar que cuando tenemos el valor absoluto de k, de un número cualquiera k, si k es mayor o igual que 0, significa que el valor absoluto de k va a ser k. Si k es menor que 0, el valor absoluto de esto va a ser menos k. Por ejemplo, si tenemos el valor absoluto de menos 3, el valor absoluto de menos 3, el menos 3 es menor que 0, por lo tanto va a ser menos 3. ¿Ya? Entonces esto nos va a dar 3. ¿Ya? Teniendo en cuenta esto, vamos a tener acá dos casos. Uno cuando x más 3 es mayor que 0, perdón, cuando x menos 3 es mayor que 0, y uno cuando x menos 3 es menor que 0. Entonces, vamos a hacerlo acá. Acá nos va a quedar raíz de y igual a acá a x menos 3 solamente. Acá cuando es mayor que 0. Y acá raíz de y cuando x menos 3 es menor que 0, que nos va a quedar acá menos x menos 3, utilizando la definición de valor absoluto. Ahora despejamos x en cada una de estas ecuaciones. Nos va a quedar raíz de y más 3 igual a x, y acá nos va a quedar raíz de y negativo al multiplicar por menos 1 esta ecuación,
y despejamos la x y nos queda más 3 igual a x. Ya, ahora tenemos dos funciones posibles para nuestra inversa. ¿Cómo determinamos cuál es la que sirve? ¿Cómo lo hacemos? Ya, para hacerlo, vamos a tomar un valor cualquiera del recorrido de f de x. ¿Ya? Podríamos tomar, por ejemplo, cuando evaluamos 0 la función como la habíamos hecho anteriormente. Evaluemos 0 y acá esto nos va a dar 0 menos 3 al cuadrado, que va a ser menos 3 al cuadrado, que va a ser 9. ¿Ya? Evaluemos 9, que es el valor del recorrido, en y. Entonces, nos va a quedar 9 más 3 igual a x. 3 más 3 igual a x. 6 igual a x. X, cuando es igual a 6, ¿está en el dominio? No, ¿verdad? Ya que el dominio son los números que son menores o iguales a 3. Ahora, ¿qué pasa cuando lo reemplazamos en la otra inversa? Nos va a quedar raíz de 9 más 3 igual a x. Acá nos va a quedar menos 3 más 3 igual a x. X igual 0. ¿Y este valor está en nuestro dominio? Sí, ¿verdad? Es menor o igual a 3, es 0. Y de hecho es el valor que reemplazamos en la función para obtener acá nuestro 9. Entonces la función inversa va a ser esta que tenemos acá. Vamos a borrar esto de acá y ahora vamos a terminar con nuestro ejercicio. Ahora, si te fijas, voy a escribir acá nuestra función inversa, que es, es lo que está acá, cuando despejamos x. Es x igual menos raíz de y más 3. Si te fijas, cuando hacemos dije como 40.000 veces si te fijas, cuando tenemos la función inversa, nosotros vamos a tener f menos 1 de x y vamos a cambiar las y por x. Entonces vamos a cambiar esa y por una x más 3, ¿ya? Y ya tenemos lista nuestra función inversa, que es precisamente la que nos dieron acá. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera y la alternativa correcta es la letra D. Si te quedó cualquier duda o consulta con este ejercicio, déjala acá abajo en los comentarios para que la podamos resolver y vamos ya con el último ejercicio. Ejercicio número 36. Sea f una función tal que f tiene dominio en los reales y conjunto de llegada o codominio en los números reales. Se puede determinar que f es una función biyectiva si se sabe que... Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que una función es biyectiva si se cumple que es inyectiva y sobreyectiva o epiyectiva a la vez. Ya, notemos que epiyectiva es lo mismo que sobreyectiva, son distintas formas de llamarlo solamente. Ya, entonces tiene que cumplirse que sea inyectiva y epiyectiva para que sea biyectiva. Ya sabiendo esto, vamos con la primera información. Todas las rectas paralelas al eje X intersectan a la gráfica de f en exactamente un punto. Destaquemos dos cosas importantes. Todas las rectas paralelas al eje X y que son en exactamente un punto donde corta la gráfica de f. Entonces, si nosotros acá graficamos nuestra función, ya en el plano cartesiano, acá tenemos x y acá tenemos y nosotros trazamos cualquier recta paralela al eje X de las infinitas que hay, por ejemplo esta, y así hacia arriba y hacia abajo, infinitas pueden ser, siempre va a cortar a la gráfica de f en un punto. ¿Qué significa que la corte en un punto? Significa que es inyectiva. Cuando nosotros, como lo habíamos dicho antes, tenemos que trazamos rectas paralelas al eje X y siempre cortamos en un solo punto la gráfica de f, significa que la función es inyectiva. Ahora, ¿es epiyectiva o sobreyectiva? Sí. ¿Y por qué ocurre esto? Si te fijas, hay infinitas rectas que son paralelas al eje X, ¿verdad? ¿Cierto que son infinitas rectas que son paralelas al eje X? Y nosotros sabemos que siempre va a cortar en un punto a la gráfica de f. Cualquier recta paralela va a cortar en un punto a la gráfica de f. Entonces, si acá tenemos infinitas rectas que cortan el eje y acá también tenemos infinitas rectas que cortan el eje y, significa que el recorrido también van a ser todos los reales.
todos los reales va a ser el recorrido. Porque siempre va a cortar en algún punto a F y esta va a cortar ahí. ¿Ya? Entonces, al ser el recorrido los números reales, se cumple que el codominio es igual al recorrido. Por lo tanto, también es biyectiva, por lo que es biyectiva. Por lo tanto, con esta información sí podemos dar solución a nuestro ejercicio. Ahora pongamos un ejemplo para que esto quede mucho más claro este ejercicio. Bueno, acá hacemos nuestro plano, X, Y. Y nosotros, por ejemplo, grafiquemos una función lineal. ¿Ya? Una función lineal que tiene dominio en todos los reales y recorrido en todos los reales. ¿Ya? Obviamente acá, si trazamos una recta paralela al eje X, si te fijas, siempre va a cortar en un solo punto, ¿cierto? Siempre corta en un solo punto. Por lo que ahí cumple con ser inyectiva. Y como son infinitos puntos que va a ir contando la función, para arriba y para abajo, si esta función la seguimos expandiendo, siempre va a cortar en un solo punto, ¿ya? Y además siempre la va a cortar, por lo que van a ser todos los números reales, ¿ya? Va a cortar siempre en cualquier número real. Por lo tanto, ahí va a ser acá el recorrido de los reales, porque a medida que va aumentando X, va aumentando el valor de Y, y a medida que disminuye X, va disminuyendo el valor de Y, y así hasta el infinito positivo y el infinito negativo. Bueno, entonces ya tenemos ahí por qué es esta función una función biyectiva. Ahora vamos con la segunda. Todas las rectas paralelas al eje Y intersectan a la gráfica de F en exactamente un punto. Ya, mira, ¿qué pasa si por ejemplo graficamos nosotros una función cuadrática? Ahí tenemos una función cuadrática. Y nosotros trazamos una recta paralela al eje Y. Cortan un punto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nosotros trazamos una recta paralela al eje X? Cortan uno y en 2 puntos. Por lo tanto, esta función inmediatamente ya no es inyectiva, ya que corta acá en 2 puntos. Y para que sea inyectiva solamente tiene que cortar en 1. Por lo tanto, no es inyectiva y ya con esto no podemos determinar que sea biyectiva. Por lo tanto, la alternativa correcta va a ser la letra A, una por sí sola. Y hemos terminado ya esta sección de álgebra y funciones. Si te quedó cualquier duda con este ejercicio, déjalo acá abajo en los comentarios para que lo podamos resolver. Y ya hemos finalizado con todos los ejercicios del eje temático de álgebra y funciones. La verdad es que estoy muy contento de que hayamos estado estudiando esta hora y media, 2 horas, da lo mismo cuánto haya sido el tiempo. La verdad es que estás demostrando que quieres cumplir tu meta, que estás dominando tu camino, que estás trabajando principalmente por ello. Mientras que la mayoría que está haciendo hasta ahora, viendo memes, puede que estén saliendo a carrear, depende de la hora que estés viendo esto, pero tú estás dominando tu camino. Y por eso te mereces un aplauso. De verdad, de verdad, de verdad estoy muy orgulloso de ti y estoy seguro que si sigues trabajando a este ritmo, lo vas a lograr. No me cabe duda que lo vas a lograr. Y por lo mismo, como sé que quieres seguir trabajando para cumplir tus metas, te voy a dejar un pequeño reto. El próximo martes de modelos va a ser del eje temático de geometría, del modelo 2017, y quiero que lo intentes hacer. No que lo intentes, quiero que lo hagas, ¿ya? Que lo hagas. Quiero que hagas ese modelo. Y lo que no salga, da lo mismo. Lo vamos a ver en la clase y vamos a ver cómo se hace. Pero quiero que intentes hacer la mayor cantidad de ejercicios posibles de geometría, de ese modelo. Así que nada, te dejo el reto ahí, lo vamos a después resolver y quiero que llegues al menos a esa clase con 5 a 10 ejercicios resueltos. Al menos, ¿ya? Y después el resto los vamos a ver. Pero te he dejado el reto ahí y vamos a seguir trabajando. Ahora sí, siempre me alargo un poco al final de los videos, pero era importante decirte el reto que vamos a hacer esta semana. Y nada, que tengas ahora un muy buen día, una muy buena tarde, una muy buena noche. Depende de la hora que lo estés escuchando. Y descansa. Recuerda siempre que tienes que descansar para poder consolidar el aprendizaje. Tienes que dormir bien, tus 8 horas, tienes que alimentarte bien, distraerte un poco y después a salir con todo nuevamente a la cancha, ¿ya? Y nada,
Que te vaya muy pero muy bien y nos vemos en otro video. Que te vaya genial. Chao.